Ok, hoy vamos a comenzar nuestra nueva serie y vamos a comenzar estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 1. El Evangelio de Marcos es interesante porque el verdadero nombre de este autor es Juan Marcos, es conocido así. Entonces Juan Marcos escribe un evangelio, es el segundo evangelio. Sin embargo, cuando hablamos de edición, aunque este está en el segundo lugar, originalmente Marcos es la base de los demás evangelios. Es decir, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Lucas investiga lo que Marcos escribió y escribió un tercer evangelio. Y Juan sí tiene un evangelio que es un poco más privado, distinto a lo de Marcos, pero sin embargo Juan escribió después. O sea, en el orden de cuando se escribió, Marcos debería ser el primer evangelio porque fue el primero en escribirse. Sin embargo, se puso en el segundo lugar porque Mateo estaba destinado para los judíos y Jesús vino a los judíos, entonces era necesario testificarle primeramente a los judíos, y en el orden de la Biblia pusieron el evangelio de Mateo primero y después el de Marcos, que estaba dirigido a los griegos, el de Lucas, que estaba dirigido a las naciones o a los gentiles, y el de Juan, que estaba dirigido a la iglesia. Obviamente que si estaba dirigido a la iglesia es más privado, es algo más íntimo. Ustedes pueden encontrar las relaciones personales que Cristo tuvo con personas, en el sentido de que tuvo a Marta, a Lázaro como amigo, a María. Se habla que Jesús lloró. Esa parte íntima de Cristo no lo revela ningún otro evangelio más que el evangelio de Juan, porque es un evangelio doctrinal que tiene el propósito de decirnos que Cristo es Dios. Entonces, básicamente ese es el sentido. Entonces, a grosso modo, cuando estudiamos los evangelios es muy importante entender: Mateo es escrito ¿para quién? Para los judíos. Marcos es escrito ¿para quién? Para los griegos. Lucas es escrito ¿para quién? Los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles estamos hablando de todas las naciones fuera de la nación de Israel, fuera de los judíos. Y Juan fue escrito para los creyentes, la iglesia, para la iglesia. Uno puede resumir los evangelios preguntando, en el evangelio de Mateo, por ejemplo, ¿qué dijo Cristo? Es en el evangelio de Mateo donde vamos a encontrar las palabras más profundas de Cristo, como las bienaventuranzas, el sermón del monte. Es en el evangelio de Mateo, las parábolas. Hay 42 parábolas y la mayoría de ellas se narran en el evangelio de Mateo. Se pregunta, ¿qué dijo Cristo? Mateo responde a esa pregunta. Si preguntamos en el evangelio de Marcos, para resumirlo, tendríamos que preguntar, ¿qué hizo Cristo? Porque en el evangelio de Marcos se enfocó en mostrar todo lo que Cristo hizo, especialmente milagros, señales, prodigios que Cristo hizo. Mateo no se enfoca mucho en esa área. Marcos sí. Marcos revela todos los milagros, del primer milagro hasta el último milagro. ¿Ok? Lucas se resuelve preguntando la pregunta, ¿quiénes siguieron a Cristo? Porque es en ese evangelio donde se narra, se enfoca ¿quiénes siguen a Cristo? Por ejemplo, Jesús le dijo a Levi, sígueme, o a Zaqueo, sígueme. Uno puede darse cuenta que Jesús le usa mucho esa frase, sígueme, sígueme. Y la gente le seguía y mucha gente decía, yo quiero seguirte. No es así como tú piensas. Ese evangelio responde a la pregunta, ¿quiénes siguieron a Cristo? El pobre, los menesterosos, los ricos, los pecadores. Ese evangelio responde a eso. Y el evangelio de Juan responde a la pregunta, ¿quién es Cristo? Entonces nos va a decir Juan en el capítulo 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Cristo, y que ese verbo era Dios mismo, era Cristo mismo. Entonces el evangelio de Juan responde a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces esas son las maneras de cómo nosotros podemos resumir. Cuando vemos cuál es el mensaje que tiene cada evangelio, nos damos cuenta que Mateo nos presenta a Cristo como el rey de los judíos, porque los judíos esperaban a un rey. Esperaban a un rey al estilo David, y Jesús viene, y por eso Mateo traza la genealogía de Cristo desde David para acá, y dice, mira, este es el rey que estamos esperando, no viene otro rey, no hay posibilidad de que venga otro rey, porque en Belén de Judea está profetizado, de ti Belén, pequeña entre las aldeas, de ti saldrá el rey de Israel, y esto es precisamente lo que ocurrió en Belén. Entonces Mateo tiene el propósito de presentarnos a Cristo como rey, y si es el rey de los judíos, entonces también es el Mesías. Siéntate, papi, siéntate ya y no interrumpas, ¿ok? Porque mira, pao, ¿ok? Para allá, siéntate ahí, ok, muy bien. Entonces Mateo presenta a Cristo como rey y también como Mesías. Marcos, sin embargo, presenta a Cristo como siervo. Por eso lo vemos que su enfoque es, mira lo que Cristo hizo aquí, mira lo que Cristo hizo con esta persona, miren cómo Cristo sanó a esta persona, miren cómo Cristo hizo aquello y lo otro. Entonces representa a Cristo como un servidor, como un siervo, como que si fuera el mismo esclavo del que describió también Isaías, que él era el siervo o el esclavo sufriente. Lucas presenta a Cristo como hombre y usa un título
extraído de un profeta del Antiguo Testamento llamado Ezequiel, que es el título de Hijo de Hombre, para decir Jesucristo es verdaderamente hombre, Jesucristo es 100% hombre, Jesucristo es humano. Entonces Lucas usa esa frase mucho, el Hijo del Hombre no vino a, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Mientras que Juan presenta a Cristo como Dios. Entonces ese es más o menos el resumen de los evangelios. Porque hay 4 evangelios, la gente nos pregunta. De aquí se desprenden 2 cosas muy importantes que yo siempre digo. Número 1, Dios nos está diciendo que la persona de Cristo es tan importante, pero a la vez tan compleja, que un solo evangelio no bastaría para definir quién es Cristo. Porque Cristo es Dios, pero Cristo es hombre, pero Cristo es rey, pero Cristo también es Mesías, pero Cristo es, ustedes se dan cuenta, siervo, pero también Jesús es rey. O sea, ¿cómo uno puede reconciliar eso de que es el rey, pero si es el rey, ¿cómo puede ser esclavo? ¿Cómo puede ser siervo? ¿Cómo es que es Mesías? ¿Cómo es que, o sea, uno no puede entender eso? Y por eso se necesitaron 4 evangelios con 4 anteojos, con anteojos distintos cada uno, por decirlo de alguna manera, perspectivas, antecedentes, culturas, para que ellos pudieran decir, mira, Cristo es tan complejo que la única manera de definirlo, Dios tuvo que usar 4 evangelistas. Y más allá también los escritos del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro y otros evangelistas, otros apóstoles que Dios utilizó para que escribieran 27 libros del Nuevo Testamento. Esa es la primera lección que nos queda. Y la segunda lección que nos queda, es que Dios de alguna manera acepta hasta cierto punto un grado de diversidad. Y eso explica por qué muchas iglesias piensan de una manera distinta a otra iglesia. Y a veces uno dice, bueno, pero si Dios está, ¿por qué no concluyen igual? Es que el Espíritu de Dios no permitió que Mateo concluyera de una manera, Marcos de otra, de la misma manera, Lucas de la misma manera y Juan de la misma manera. Cada uno ve a Cristo y lo pinta o lo grafica o lo ilustra de manera diferente. Pero no hay contradicción entre ellos, sino que ellos hacen énfasis en detalles distintos. Lo mismo ocurre con las iglesias hoy. Tenemos las iglesias pentecostales que tienen un énfasis muy distinto a las iglesias bautistas, a las iglesias luteranas, a las iglesias metodistas o a lo que sea, pero uno no puede decir, no, esas no son iglesias de Dios, porque de alguna manera, si Dios permitió 4 evangelios, Dios también está diciendo, yo acepto la diversidad. Y no se puede decir, estos no son de Dios porque no son bautistas o porque no son reformados, porque no son esto o aquello. Sería una mala conclusión, sino que Dios pone este tipo de gente con diferentes énfasis en algunos temas de la Biblia que de repente otros no ponen, pero Dios está usando a esa gente también, y eso es lo que tenemos que sacar de esta verdad. Ahora vamos a tratar de leer aquí ya para ir concluyendo Marcos capítulo 1, ya con esta perspectiva en mente. Vamos a ver lo que dice el evangelista Juan Marcos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio, ¿sabes qué significa, Wilber? No. ¿Alguien sabe lo que significa evangelio? Buena nueva, buena noticia. Así como cuando uno le dan una noticia, mira, te ganaste la lotería, a los que les gusta jugar mucho la lotería, ¿verdad? ¡Wow! Esa alegría que impacta en la vida de uno. ¡Wow! Sí, me la gané. ¿Cuánto me gané? $50 millones. No, mira, gloria a Dios, ya no tengo que trabajar más. Voy a comprarme una casa nueva y aquello. Uno está contento porque le dieron una buena noticia. Bueno, el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. A lo mejor no impacta la vida de las personas de la misma manera como le impactaría si decimos que nos ganamos $50 millones, porque la gente es materialista, la gente no quiere pensar en nada de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo murió, vivió siendo Dios, vino en la forma de hombre, vivió en la tierra, murió en una cruz, y lo sepultaron, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al 3er día. Y entonces esa es una buena noticia, porque ¿qué hombre ha resucitado alguna vez de la tumba? Eso es el evangelio, eso es lo que significa evangelio, de la palabra griego evangelos, o sea, el mensaje enviado, el mensaje que es bueno, la buena noticia, la buena nueva. Entonces dice, ¿cómo es que el evangelio comienza? ¿Cómo comienza? Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él va a tratar de explicar cómo es que comenzó a darse la buena nueva. El evangelio incluye 5 aspectos. Número 1, nacimiento de Cristo. Nació de una virgen. Número 2, vida de Cristo, vida pública de Cristo. Número 3, muerte
o sea, sufrimiento, muerte de Cristo, crucifixión y sepultura. Número 4, resurrección. Y número 5, ascensión. Él subió al cielo y está en el cielo. Esos son los 5 aspectos del Evangelio. Ahora Marcos nos va a tratar de explicar cómo empezó el Evangelio de Jesucristo, cómo empezó a darse eso del Hijo de Dios. Vamos a ver el versículo 2. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, el autor nos está diciendo que una señal de que Jesucristo es el Hijo de Dios es que va a haber una persona que va a antecederlo, que va a venir antes que él. ¿Cómo se llama esa persona? Juan el Bautista, alguien que venía bautizando, pero que ese que iba a venir no apareció de la nada así, dijo, bueno, yo soy el que vengo delante de Cristo o antes que Cristo. No, es que está profetizado. Y el autor está diciendo como está escrito en los profetas, y está usando una profecía del profeta Isaías que se escribió 750 años antes de Cristo aproximadamente. 750 años antes de Cristo ya se decía que Cristo iba a venir, que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra, pero que ese Hijo, antes de que viniera, iba a haber una señal, y la señal iba a ser bastante notable, y era un profeta llamado Juan el Bautista que iba a venir a preparar el camino del Señor. Ya te tienes que ir, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Un ratito más. Entonces, ese profeta Isaías tiene el propósito de decirnos, hey, el Hijo de Dios va a estar acompañado de una señal. ¿Cuál es la señal? Un profeta. Y vamos a ver cómo era este profeta para ver si no era una señal pomposa, una señal muy visual. Dice, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este hombre traía un mensaje. Este hombre tenía unas cualidades. Número 1, su área de alcance era el desierto. Noten ustedes que normalmente los predicadores buscamos las ciudades, buscamos los terrenos populosos, pero este loco, este profeta, simplemente se iba a los sitios aislados donde no había gente, al desierto, y de allá comenzaba a pegar grito predicando. Eso llamaba la atención de la gente. Es algo como absurdo y loco, ¿verdad? Pero la Biblia dice que esta era la voz del desierto. Entonces Juan Bautista no vino a las grandes ciudades populosas, a los grandes imperios, a las grandes metrópolis. No, él dijo, no, yo me voy para allá, para donde no haya gente. Y de allá en el desierto, obviamente el desierto era un sitio aislado, pero la gente podría verlo. En Israel se podría ver y se podía escuchar porque el viento se traía las voces. Entonces él se aislaba de la gente y desde lejos era que le hablaba a la gente. Y era un predicador gritón, tipo pentecostal, digo yo. Sí, porque imagínate cómo lo escuchaban. Entonces dice, y predicaba, él tenía un mensaje que predicaba. El mensaje que predicaba era el arrepentimiento. Su mensaje era este siempre: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y entonces la gente comenzaba a sentirse llamado por lo que Juan decía y comenzaba a ir donde él estaba. Pero ese era su mensaje. Oye, pero ¿qué hace este loco? ¿Con quién le está hablando a este hombre? ¿Está hablándole de las piedras? ¿Está hablándole de la arena? ¿Está hablándole allá al aire o qué? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Esa es la manera como Dios usó a Juan Bautista para atraer a la gente. Esto me hace acordar de un hombre, no estoy muy seguro si se trata de la misma persona, pero él creo que se llama Jaime Puerta. Él era un militar, un general retirado en Venezuela. Y él dijo un día, necesito predicar. Pero ¿cómo lo hago? Necesito algo que llame la atención de la gente. Y este hombre agarró una linterna a las 12 del mediodía y se fue para una plaza pública. Y comenzó a alumbrar con su linterna por todas partes. Como que si estuviera buscando algo, comenzó a buscar y a buscar y a buscar. Y la gente dijo, ¿qué le pasa a este loco con una linterna prendida a las 12 del mediodía? Esto es una locura. Este tipo tiene que estar chiflado. Pero eso llamó la atención de la gente. Y la gente empezó a acercarse para ver qué era lo que pasaba. Y le preguntaba, y él no respondía, y buscaba. Cuando él se vio rodeado de mucha gente, les alumbró la cara a todos y les dijo, a ustedes los estoy buscando. Y ahí les empezó a predicar a Cristo. Y este hombre fundó una iglesia, un ministerio que no tiene nada que ver con el escándalo que hay ahorita aquí de la iglesia apostólica Luz del Mundo. Él fundó un ministerio que se llama Luz del Mundo, que es una iglesia que ha impactado no solamente Venezuela, sino el mundo entero, incluyendo Israel. Ha ido a todas partes. Es pentecostal,
Pero vean la estrategia que Dios le dio a este hombre para fundar la Iglesia Luz del Mundo que nació en esa plaza. Entonces Dios hace unas cosas que nosotros muchas veces no podemos entenderla. Y esta era más o menos la estrategia que tenía Juan. Ay, papá, pero tampoco ustedes están duros. Me está durmiendo el hombre, vale, cuidado. ¿Sí te tienes que retirar? No lo estoy corriendo, pero... No, me voy a esperar tantillo. Ok. Ya me gustó Ok. Yo sé que el Señor no te va a dejar ahí, te va a atrapar. Entonces, el Señor, Juan el Bautista, Dios lo utilizó llevándolo al desierto. Y era algo atractivo. Y predicaba el mensaje de arrepentimiento. Noten ustedes que el mensaje de Juan Bautista no era un mensaje bonito. Porque a ti que te digan arrepiéntate no es un mensaje bonito. Un mensaje bonito es, ay, el Señor te ama. Las predicaciones de hoy son así, ay, recibe el Señor en tu corazón, puro melado, puro dulce, puro cariñito, puro romance. Oh, el Señor te ama, venga, el Señor. Las canciones de hoy, abrázame, cúbreme, ay, qué lindo, ay, qué hermoso. Eso es algo muy sensacional. Pero Juan Bautista no venía así. Juan Bautista apuntaba a la gente y decía, arrepiéntanse. Y vean más lo que dice Juan Bautista. Su mensaje no era muy bueno, pero no era muy bonito ni atractivo, pero la gente lo seguía. Y le decía para perdón de pecados. O sea, estaba señalando el pecado de la gente. Cuando yo me arrepentí, en las iglesias o en las campañas evangelísticas cantaban unas canciones que no tienen nada que ver, con las canciones que hoy cantamos. ¿Saben cómo se llamaba la gente al altar a que se arrepintieran? Le cantaban este tipo de canciones. Pecador, ven al dulce Jesús. O sea, a uno lo llamaban pecador. Y uno pasaba llorando, oh, me dijeron pecador, sí, yo soy un pecador, yo soy una plaga, yo soy una porquería, yo me siento mal. Y uno pasaba y se arrepentía. Hoy día no, hoy no se puede usar la palabra pecador, ni arrepiéntete, ni Dios, ni nada en las campañas evangelísticas. Porque han escondido el nombre de Dios y por eso el evangelio ha sido menos efectivo. Y por eso la gente ha tenido que inventarse que si las danzas para atraer a la gente, que si los conciertos, que si las luces, que ya no hayan que inventar los teatros, las obras de teatro para atraer a la gente a las iglesias. Porque se han despojado del mensaje transformador que impacta la vida de las personas. Y lo único que cambia, y que cuando cambia definitivamente al ser humano, es la palabra de Dios, es el evangelio. Y no podemos cambiar ese mensaje, no podemos reemplazar el evangelio por otro tipo de estrategias. Ahora, noten ustedes lo que dice Juan el Bautista en el versículo 5, dice: y salían a él toda la provincia de Judea. O sea, que él no iba a la provincia de Judea, él estaba en el desierto, pero las provincias iban donde él estaba. Vean lo curioso, ¿no? Y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este hombre les decía arrepiéntanse, la gente iba donde él estaba y entonces Juan Bautista los llevaba a un río llamado el río Jordán y ahí los bautizaba de una vez. A él no le daba doctrina, a él no le daba teología, no dice, tienes que aprender los versículos de la Biblia, ahora tienes que entrar a un discipulado para bautizarse. No, la gente decía, sí, yo reconozco que soy pecador, y se entregaban, inmediatamente se bautizaban. Versículo 6. Vean otra estrategia que Dios permitió en Juan Bautista para que ustedes se den cuenta si esto no es algo chocante, pero a la vez pomposo. Vean lo que dice el versículo 6. Y Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello. Imagínense estar vestido de pelo de camello, parece un camello, pues. Él tenía un disfraz. El disfraz de Juan Bautista es que tenía un vestuario, pero el vestuario era de pelo de camello. Eso es algo bastante extraño, ¿verdad? Pero es una manera que llamaba, estaba en el desierto estaban los camellos. Bueno, yo soy un camello como ellos, de alguna manera. Yo me voy a disfrazar de camello. Es una manera como Dios usó a Juan para que la gente se sintiera atraído. Mira, por allá anda un camello, pero humano. Vamos a ir para allá a ver qué loco es ese. Pero era la estrategia que Dios estaba usando. Estaba vestido de pelo de camello y dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Que Juan Bautista pa' loco, ¿verdad? Uno diría, ¿no? Qué moda más moderna la que tenía Juan Bautista. Vestido con un traje de pelo de camello y encima, por el lomo, un cinto de cuero. Una cosa absurda. Ok, y no comía tacos, ni tamales, ni arepas, ni, ¿cómo se llama eso? Sopes. ¿Saben lo que comía? Comía langostas y miel silvestre. Esta era la comida de Juan Bautista. Vivió una vida
dietética de esa manera. Lo que comía era langosta, y cuando hablamos de langosta no estamos hablando de langosta, la langosta del mar, de los grillos, de las langostas esas que vuelan yo le digo por enjambres, no sé si esa es la palabra correcta, pero vuelan así en bandadas. Bueno, eso es lo que comía Juan Bautista, y lo hacía con miel silvestre, miel de abeja. Yo creo que es una manera de llamar la atención. Sí, es una estrategia que Dios le dio a él para llamar la atención de la gente. Ahora, el versículo 7 dice, y predicaba diciendo, vean el mensaje de Juan Bautista, aparte de predicar el arrepentimiento, decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando Juan Bautista aquí? De Jesús. Dice, viene tras mí. Recuerde que Juan Bautista era mayor que Cristo al menos por 6 meses. Porque cuando María visitó a su prima Elizabeth, ellos eran primos. Cuando visitó a su prima Elizabeth, Juan Bautista se movió en el vientre de Elizabeth. Y Juan Bautista, ella tenía más o menos unos 6 meses para ese momento embarazada de Juan Bautista ya. Pero Juan Bautista dice algo bien interesante aquí. Viene tras mí el que es más poderoso, el que es más poderoso que yo. O sea, él está diciendo, yo no soy poderoso, hay alguien que es más poderoso que yo. ¿Ok? Dice el versículo siguiente, lo que sigue dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto revela el carácter de humildad de Juan el Bautista. Porque si nosotros juzgamos a Juan Bautista como somos nosotros hoy día, nos damos cuenta la gran diferencia. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos en el poder a un hermano o a un primo, o aunque sea un familiar lejano, pero que está en la política? Por ejemplo, sea gobernador o sea presidente. ¿Tú hablarías de esa persona? ¿Y cómo hablarías de esa persona? Tú dirías, oh, mira, yo soy primo o tío. Si es primo lejano, uno dice, ese es primo hermano mío. O casi que lo dice, ese es casi hermano mío. Porque uno quiere codearse con los grandes, quiere sentirse orgulloso de tener a alguien como figura pública. Juan Bautista no dijo eso. Él no dijo, mire, el que viene detrás de mí, ese es mi primo. Yo soy primo hermano de él. Él pudo darse esa bomba. Pero él no dijo eso. Él dijo, mira, mi primo. Él no dijo mi primo, él dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Vean la humildad, es más poderoso que yo. Es más, yo no soy digno de doblarme. Él no se sentía digno ni siquiera de hacer este gesto de genuflexión. Él decía, yo no puedo hacer eso delante de ese que viene delante de mí. Aunque es mi primo, yo no me siento digno de doblar mis rodillas delante de él y amarrar la trenza de sus sandalias. Se usaban sandalias para ese entonces, su calzado. Entonces eso es lo que dice, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste la grandeza de Cristo? En primer lugar, la grandeza de Cristo consiste en que Juan dice, ok, ese que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Número 1, ¿por qué? Porque yo mismo no me siento ni siquiera digno de estar enfrente de él doblándome y amarrando las trenzas de sus sandalias. Pero él da una razón. Él dice, porque yo los bautizo a ustedes con agua. El agua está en la naturaleza, ¿verdad? El agua está aquí. En todas partes hay agua, es parte de la naturaleza. Es más, el 80% de la tierra es agua. Uno ve el sólido, pero es más agua que tierra. Es más agua que sólido, que materia. Entonces él dice, yo los bautizo con agua. O sea, uso los recursos que hay en la naturaleza para hacerlo. Pero él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu de Dios. O sea, yo no tengo esa potestad de dominar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero ese es tan grande que él puede darles a ustedes el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Juan Bautista. Entonces, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí por hoy, para que no se les embote mucho el cerebro, pero sí agarran la idea. Así es como comienza el Evangelio. Dios envía a un Mesías, a una persona que prepare el terreno, que prepare el territorio de Cristo. Y que este era mayor que Cristo, pero este dice, aunque yo soy mayor en edad, no soy mayor en cuanto a poder. Cristo es más poderoso, porque mientras yo bautizo con agua, Él bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es el mensaje aquí. Así comienza el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo entendiste más o menos? ¿Sí? Ok, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta primera porción. Señor, te doy gracias
porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque has enviado y has cumplido, que es lo más importante en este caso, Señor, ver cómo la profecía que hablaba de que Cristo, cuando viniera, el Hijo de Dios viniera a la tierra, iba a tener un precursor que lo iba a anunciar, que iba a dar testimonio de él, y ese es Juan el Bautista, Juan el Bautizador, quien reconoció que Jesús es más poderoso que él, precisamente porque es el Hijo de Dios, precisamente porque él tiene poder para dar también al Espíritu Santo, para bautizar con el Espíritu Santo. Y te doy gracias porque nos has permitido conocer a Jesús, y esa es la buena nueva. Eso es una buena noticia, por eso es una buena noticia, porque el Jesús que conocemos tiene el poder de darnos algo sobrenatural que nosotros jamás vamos a conseguir, ni en el dinero, ni en las riquezas de este mundo, ni en los bienes materiales, ni en otra persona, ni en la política, ni en la religión, ni en la ciencia, ni en la psicología, ni en la filosofía. Conseguimos y hemos encontrado a Cristo Jesús, por su gracia y por su misericordia, que nos ofrece algo invaluable, algo que ninguna persona, ninguna religión ni ningún sistema filosófico, psicológico, de cualquier índole nos puede ofrecer, y es el Espíritu de Dios, para que habite dentro de nosotros. Gracias, Señor, por esa maravillosa promesa, en el nombre de Jesús. Amén.